Muy bien, buenos días, nos encontramos grabando aquí, día viernes 21 de agosto de 2020 y estamos con los estudiantes de cuarto de básica en la clase número 9 de inglés. Vamos a empezar haciéndoles mención al icono que nos indica cuándo debemos pasar nosotros al portafolio, ¿no? Bien, aquí tenemos eh, la clase número 9, se trata de básicamente adjetivos. Ustedes en lengua, o sea, en lengua y literatura, han visto o tal vez van a ver más adelante los adjetivos en español. Así como son en español y en inglés también son de la misma forma. ¿Qué son los adjetivos? Pues básicamente son palabras que modifican al sustantivo. Vamos a ver la definición que nos menciona aquí. Aquí nos dice que los adjetivos son palabras que describen o modifican a alguna persona o cosa en la oración. Persona o cosa. Recordemos que los sustantivos pueden ser personas, animales o cosas. Entonces, por eso los adjetivos se utilizan con los sustantivos. Y algo que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, en español, por lo general el adjetivo va después del sustantivo. Por ejemplo, bonito es un adjetivo. Yo digo, el gato bonito, ¿verdad? Primero el sustantivo y luego el adjetivo. En inglés es al contrario. Primero va el adjetivo y luego el sustantivo. ¿Sí? Como en el ejemplo que tenemos aquí. Observen la primera oración. It is a chicken. Esto es una gallina. ¿Cuál es el adjetivo aquí? El adjetivo se encuentra de color morado. It is a big chicken. Esta es una gallina grande. ¿Sí? Big, que es el adjetivo, va antes de chicken, que es el sustantivo. Por eso digo, it is a big chicken. Traducido sería, es una gallina grande. Siguiente ejemplo, como vemos aquí, it is a strawberry. Esta es una fresa. ¿Cuál sería el adjetivo? La palabra marcada con color morado. It is a delicious strawberry. Esta es una fresa deliciosa. Claro está que muchas veces las traducciones, como ya les he dicho, las traducciones son aproximaciones. No siempre se traduce de forma literal, sino más bien se adapta al idioma al que se necesite, en este caso al español. Si yo digo fresa delicioso, deliciosa fresa, pues no pierde mucho el sentido. Ambas son válidas, se puede decir. Pero en el caso anterior, es una gran gallina o una gallina grande, pues bueno, observen que gran y grande se cambia para darle sentido a la oración. Porque si yo digo, es una grande gallina, no tiene sentido. Pero si yo digo, es una gran gallina, ahí sí. Entonces las traducciones también dependen del sentido que se le quiera dar. Para no confundirnos, diremos, es una gallina grande, directamente el adjetivo después del sustantivo. Continuamos. Vamos a practicar un poquito. Aquí tenemos answer using adjectives. Responder usando adjetivos. Tenemos aquí los ejemplos. Tenemos el primero, que es una estrella. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo que van a usar se encuentra en color verde. Observen que todos tienen palabras en color verde. ¿Cuál es la oración? It is a star. ¿Cómo sería con el adjetivo? Aquí vemos el ejemplo. It is a blue star. Esta es una estrella. Esta es una estrella azul. Y usted mira, azul es un color, ¿sí? Pero también es un adjetivo, porque nos describe al sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Star, que es estrella. ¿Y qué nos está diciendo de esta estrella? Que es de color azul. Está modificando o describiendo al sustantivo. Por ende, sí es un adjetivo. Quiere decir que, por ejemplo, otros colores también pueden usarse como adjetivos. Si aquí yo dijera, por ejemplo, que este carro es rojo, yo diría, it's a car, it's a red car. Es un carro rojo. Entonces, vamos a practicar con los adjetivos que se encuentran de color verde y decir la oración como sería con el adjetivo. ¿Cómo sabemos cómo va? Tomemos como ejemplo este de aquí. Notará que, por ejemplo, aquí dice it is y aquí dice it's. Esa es una contracción.
El it is, yo lo puedo abreviar poniendo el it, una comita arriba, que por lo general le llaman apóstrofo, y luego la S. Es decir, que la I se elimina. En vez de la I pongo una comita arriba, y ya tengo la contracción que dice X a car, y es mucho más rápido de pronunciar. En vez de decir it is, digo it's. Más rápido y más fácil de pronunciar. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos con la práctica. Vamos a ver. Ariel Arteaga. Mi profe. ¿Cómo sería aquí la oración usando el adjetivo en este? En new. ¿Cómo sería? It's a new car. Muy bien. It's a new car. Ah, perdón, me equivoqué. Aquí hay que corregir esto. Sí, yo cuando les envié corregido. It's a new car. Me equivoqué. Pero sí, es correcto. It's a new car. Es un carro nuevo. Muy bien, Ariel. Esperemos que la siguiente no esté mal. Si está mal, no se preocupen, yo les envío ya corregido. Pero es correcto. It's a new car. Kiara, la siguiente, donde está el ave. ¿Cuál? El pajarito. Ajá. Dice, it is a bird. Ya, pero con el adjetivo, ¿cómo sería? El adjetivo es este, de color verde. Entonces, be beautiful is a bird. It is a beautiful bird. Ahí se le he cambiado, ¿ya? ¿Listo? Entonces, recordemos que el adjetivo, gracias Kiara, va antes del sustantivo. Siempre. En inglés, siempre va antes del sustantivo. O al menos en la mayoría, que yo recuerdo, ¿no? Los ejemplos que vamos a ver, siempre va antes del sustantivo. Vamos con el siguiente. Cristian Granda. El primer sector lleno a pencil. A ver, aquí ya está, por ahí tienes la idea. ¿Qué pasó? Que estás mezclando palabras. Por ejemplo, aquí en esta oración es la que nos sirve de base. Aquí solamente hay que agregarle el adjetivo. ¿Dónde va el adjetivo? Antes del sustantivo, es decir, antes de pencil. ¿Cómo diría? It's a short pencil. Es un lápiz pequeño. ¿Sí? Nuevamente les repito, short es el adjetivo y el adjetivo va siempre antes del sustantivo. Esta es la oración base. De aquí parto yo. Digo lo mismo hasta aquí. It's a. Y pongo el adjetivo que es short y pongo el resto de la oración que es pencil. Por eso digo it's a short pencil. ¿Sí? Seguimos. Otra práctica aquí. Keira. ¿No? ¿Qué pasó? Bajo la mano. Elian. Big dog. Correcto. It is a big dog. Es un perro grande. Muy bien. Siguiente, vamos con la casa. Hermes. Sitio. ¿Cómo sería la oración? It's a house con el adjetivo old. X a
pencil. Ya, correcto. It's a old house. Es una casa vieja. Es una casa vieja, directamente. It's a old house. Kiara, a ver, no, sería Heidi entonces. Heidi, esta caja, Heidi, ¿cómo sería aquí? Vale, profe. ¿Cómo sería la oración aquí? It's a box con el adjetivo square. Ya, pues. Square it is a box. No, no es así. Acuérdate que la oración se mantiene igual, excepto que el adjetivo va antes del sustantivo. Entonces, ¿cómo sería? It is a box square. Al revés. It's a square box. Es una caja cuadrada. Estoy describiendo la forma. Recordemos que el adjetivo también describe forma, ¿no? Y vamos con la última, Luciana. It's a quiet chair. Muy bien. It's a quiet child. Es un chico o es un niño tranquilo o tímido, bueno, dependiendo de cómo lo quieran ver. Quiet es tranquilo, ¿no? Entonces, por favor, recordemos nuevamente que los adjetivos van antes del sustantivo. La oración base se la estamos viendo ahí, así que simplemente hay que aumentarle el adjetivo antes del sustantivo. Ahora vamos a ver los adjetivos opuestos, un poquito como de sinónimos y antónimos. Tal vez hayan visto esto en lengua o no. ¿Sí saben qué son sinónimos y antónimos? No. Bueno, son palabras contrarias. Si yo te digo lo contrario de afuera, ¿qué sería? A ver, vamos a activar un ratito los micrófonos a todos para que me respondan. Ya. Dentro. Así es, muy bien. Lo contrario de día, Noche. muy bien. Lo contrario de frío, Calor. 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 Correcto. Calor. Listo, muy bien. Entonces, si entendemos. Los adjetivos opuestos son lo contrario. ¿Ya? Entonces, muy bien, veo que sí entienden entonces. En inglés es lo mismo. Obviamente cambia que ya no es en español, sino en inglés. Por ejemplo, aquí tenemos dos adjetivos. Por las figuras nosotros podemos saber más o menos a qué se refiere, ¿verdad? Aquí vemos a un niño y aquí vemos a un anciano. ¿Cuáles son los adjetivos? Young y old. Young, ¿qué significa? Significa joven. Y old significa lo contrario de joven. A ver, déjenme activarles otra vez el micrófono. Lo contrario de joven. Viejito. Viejo. Viejo. Ya. Viejo. Ahora, ya, Viejito. correcto. Muy bien. ¿Qué pasa? Que nosotros para designar a personas mayores no decimos viejo, ¿verdad? Porque se oye mal, se oye como una falta de respeto. Entonces, podríamos decir que joven, su contrario es anciano o mayor, persona mayor. Digámosle anciano para ser más fácil, ¿ya? Entonces, lo contrario de young es old, es decir, lo contrario de joven es anciano. En el otro ejemplo tenemos un cesto, un balde, o un recipiente lleno de palomitas de maíz o canguil. Uno está rebosando, es decir, está lleno, y el otro está vacío. Entonces, ¿cómo digo que algo está lleno? Digo que está full, y si está vacío, empty. Full, empty. De ahí viene, por ejemplo, algunas expresiones que nosotros usamos. Decir, por ejemplo, el bus estaba full. ¿Y qué queremos decir? Que el bus estaba muy lleno, muchas personas. O a veces hay personas que dicen, he comido full, que he comido mucho, me he llenado mucho. Claro que esta es una mezcla de idiomas, ¿no? Porque estamos mezclando inglés y español ahí mismo. Pero tiene más o menos el sentido porque se utilizan las palabras en inglés y recordemos que full significa lleno. Entonces, sabiendo esto, vamos a aprender algunos adjetivos
en inglés. Vamos a tratar de conocerlos solamente con las imágenes y luego veremos cómo se escribe, ¿no? A ver, la primera imagen, que son las dos caras. Cristian Granda. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Cuál imagen? Ahí, Sí, la que estoy señalando. bien y mala. La que estás, esa, la mala y bien. Ya. Bueno, puede ser también. Amy, ¿tú qué crees que sea? ¿Qué cosa? Esta imagen, ¿qué nos quiere indicar? Recordemos que son palabras contrarias, ¿no? Palabras opuestas. Feliz y triste. Feliz y triste. Muy bien. Es correcto. Feliz y acá triste. Muy bien. Entonces, seguimos. Sara Arana. La imagen de aquí abajo. ¿Qué crees que quiera decir? Sara. Hola. Sara. ¿Estás hablando? No te escuchamos. Tienes activado tu micrófono, pero no se escucha. Bueno, revisa ahí tu micrófono. Vamos con alguien más. Matías Nieves. ¿Cuál, profe? Esta de aquí, ¿tú qué crees que significa? Feliz y maldad. Bueno, sí, puede ser también, pero no es el significado. Puede ser, pero no es. A ver, me parece que me equivoqué de orden. Ah, acá, esta era la imagen. Perdón, me equivoqué de orden. A ver, aquí, vámonos, dejemos a un lado esta imagen aquí, ya vemos más luego. Tenemos estas dos imágenes. Hay dos niños, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos niños? Ariel, Ande, profe. ¿qué ves? ¿Qué diferencia ves tú aquí entre estas dos figuras? Felices. Ambos están felices. ¿Qué diferencia? El niño que está con camiseta celeste, ese está como bravo. Ya, El otro está como feliz. bueno. Aparte de las diferencias obvias de la ropa, que sí, es correcto, pero estamos describiendo adjetivos opuestos. Thin. Thin significa delgado. Si observan este niño de acá, es más delgado que el de acá. Y si esto es delgado, ¿cuál sería lo opuesto? Jixin, lo opuesto de delgado, Gordo. gordo. O, bueno, dependiendo de cómo le digamos, pero sí. Gordo puede ser un adjetivo. Entonces, thin, fat. Este niño de acá es un poquito más grueso, más rellenito, más gordito. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Voy a tener que poner la palabra porque no recuerdo qué orden era. Ya, ahí tenemos, gente de la puerta. ¿Qué pasa con esa puerta? Vamos a ver. ¿Quién no ha participado? A ver, Lía. Lía, ¿qué pasa con esa puerta? Que el niño está afuera y va a entrar. Ya. Pero la puerta, ¿cómo está? Abierta y cerrada. Muy bien, abierta y cerrada. Entonces, close
es cerrado y open es abierto. Muy bien. Close, cerrado, open, abierto. Por eso a veces encontramos, por ejemplo, en ciertos negocios, un letrerito que dice open. Quiere decir que está abierto. Al girarlo, dice closed, que significa cerrado. O sea que no se atiende a nadie más. Seguimos. Ahí sí, ahí va la imagen que antes estábamos viendo. Dice ahí, pretty. ¿Alguien sabe qué significa pretty? Por si acaso. Luciana. Profe, no es que una es buena y la otra es mala. Bueno, también puede ser. Bueno sería good y malo sería bad. Pero en este caso estamos utilizando pretty. Pretty significa bonito o bonita en este caso. Y lo contrario de bonito, Feita. feito, fea. Ugly. Claro que también puede ser como tú dices, bueno y malo. Está muy bien también, puede ser otro ejemplo. En este caso usamos pretty, que es bonito. Bueno, bonita porque recordemos que es niña. Y ugly, que es feito, ¿no? Representando el cuento de la Blancanieves, me parece. Bueno, es de notar que los adjetivos, en este caso que nos estamos refiriendo a personas, no hay un adjetivo masculino y otro femenino. Por ejemplo, en español, al niño, si es bonito, ¿cómo se dice? Pues obviamente es bonito, termina en O. Y si es niña, bonita. Bonito, bonito. Cambia la terminación. En inglés no pasa eso. Pretty puede utilizarse tanto como para niño como para niña. No cambia. Por lo general, los adjetivos no cambian en función del género. O sea, si es masculino o es femenino, no cambia. Sigue siendo el mismo. Y finalmente tenemos al último, la última imagen. Observen qué diferencia hay entre estas dos figuras. Aquí vemos que la de color verde dice tall. ¿Qué significará tall? Me parece que esa palabra ya la vimos antes. Summer. Dale, profe. ¿Qué significará tall? Grande. Grande. ¿Y cómo sería lo contrario de grande? Pequeño. Pequeño. Muy bien. ¿Cómo decimos pequeño en inglés? Short. Gracias, Summer. Aunque en este caso tall significa más bien alto, porque grande puede usarse big o puede utilizarse large cuando hablamos de otras cosas. En este caso tall es alto, short es bajo o pequeño, como ven aquí en las imágenes, ¿no? Son algunos adjetivos, no son todos, obviamente, hay un montón de adjetivos. Sabemos que en español hay un montón, en inglés no es la sección, hay muchos. Pero empezamos con esto para más o menos conocer el uso de estos adjetivos. ¿Sí? Ahora, con eso termina el uso de los adjetivos y su deber, escuche bien, su deber va a ser buscar y escribir los opuestos de estos adjetivos que tenemos aquí. Buscar, que es decir, que usted va a tener que buscar con un diccionario o directamente en internet, que es mucho más sencillo, los opuestos. Por ejemplo, los opuestos de big. ¿Qué significa big? Significaba grande. Y el opuesto de grande es pequeño, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se escribe ese pequeño? Es lo que tienen que buscar. Por ejemplo, yo les voy a escribir el pequeño aquí. ¿Cómo se dice? Sería aquí el opuesto, sería small. Grande, big, pequeño, small. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que buscar y escribirlo aquí. Cada uno de estos son 20 adjetivos. Lo contrario de cold, lo contrario de loud, lo contrario de full, ese ya lo vimos, ¿no?
contrario de easy, lo contrario de expensive, lo contrario de short, ese también lo vimos ya, contrario de neat, contrario de heavy, contrario de polite, contrario de rich, contrario de honest, contrario de new, contrario de sunny, contrario de cheerful, many, thin, ese también ya lo vimos, boring, kind y energetic. Tenemos que encontrar los opuestos de esos adjetivos y escribirlos al lado, en inglés, obviamente. Entonces, con esto culmina lo que es la clase de hoy. Y, el deber no tienen que enviarlo, por cierto, no tienen que enviarlo, solo tienen que hacerlo y archivarlo en su portafolio para la revisión posterior. Entonces, con esto, ahora sí, nos despedimos. Hasta una próxima ocasión con un nuevo tema.